Familia hermosa, otra vez nos encontramos muy contentos porque, pues miren, hoy usted y yo podemos usar las redes sociales para encontrarnos como ahorita, pero también para escuchar y compartir un mensaje que viene del corazón de Dios. Y estamos a poco tiempo de recibir una fecha que a todos nos gusta. Yo creo que todos, para muchos, esta fecha que esperamos, pues es como que la fecha más esperada. ¿Por qué? Pues a lo mejor para algunos dirían, bueno, pues porque me dan los aguinaldos, ¿no? Bueno, también, pero no es esa. Bueno, pues porque salgo de vacaciones, bueno, sí, también, pero no es esa. Yo creo que todos esperamos con mucha alegría la llegada de la Navidad. Y por eso yo le he puesto a este mensaje, esperando la Navidad. Porque falta un poco tiempo para que eso suceda. Y yo creo que todos ya creemos que los días pasen rápido para que llegue ese día de Navidad. El hecho es que, ¿sabe? Mucha gente esperó la Navidad por años y lo esperaba ansiosamente, y de eso le quiero hablar, porque es importante que usted y yo recordemos. Yo sé que la mayoría sabe lo que es la Navidad. La palabra Navidad proviene de la palabra natalidad, o sea, nacimiento. Cuando decimos feliz Navidad, pues decimos feliz nacimiento. Navidad es el nacimiento del Salvador, el nacimiento de Cristo, del Hijo de Dios. Y fíjese que aproximadamente 750 años antes de que esto sucediera, ya se había profetizado. Ahora, toda la Biblia, desde el Génesis incluso, ya se viene profetizando la llegada de un Mesías. Pero es en el libro de Isaías donde usted y yo encontramos una profecía donde con claridad podemos entender esa profecía a qué se refiere. Y quiero que por favor me acompañe al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Y dice la Biblia: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Entonces aquí vemos la profecía. Y mire, pasarían 700 años para que esto sucediera, pero como este profeta Isaías ya lo estaba profetizando tal cual, cómo sería el nacimiento de Jesús. Ahora, algunas personas me han preguntado, y pues qué bueno que me lo pregunten, es una pregunta muy válida y una pregunta buena. Alguna vez alguien se acercó y me preguntó: oiga, pastor, pero ¿por qué nosotros le decimos Jesús si ahí dice Emmanuel? Llamará su nombre Emmanuel. Bueno, tendríamos que saber el significado primero de la palabra Emmanuel. Recuerde que Emmanuel es una palabra, está en el idioma hebreo, de origen hebreo. ¿Qué significa Emmanuel? Y para eso, bueno, pues tendríamos que ir a Mateo, capítulo 1, versículo 23. Veamos lo que dice el libro de Mateo, ahora en el Nuevo Testamento. Y es aquí donde un ángel, el ángel Gabriel, usted conoce la historia, se le aparece a María. Y aquí le está hablando más bien a José, al esposo de María, porque a quien sería el esposo de María, padre de Jesús. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando él se entera, dice: bueno, pues ¿cómo que estás embarazada? Entonces el ángel se le aparece y le dice: he aquí una virgen concebirá. Bueno, pongámonos desde el 21, por favor, para poder entender bien.
Mateo 1:21. Ok, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La que sigue. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, mire, aquí él está recordando las palabras del profeta, lo que leímos. La que sigue. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿qué? ¿Qué traducido es qué? Dios con nosotros. Entonces, ya desciframos qué quiere decir Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Pero aquí hay algo interesante, porque en el momento en el que Isaías está dando este mensaje, sí es una profecía, pero también es una revelación. ¿Por qué una revelación? Bueno, algunas personas siempre, sobre todo la gente cuando está comenzando en el caminar con Dios, tiene algunas interrogantes. Y por ejemplo, una de las interrogantes es, ¿cómo es la existencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Jesús es Dios o no? Porque, pues bueno, hay mucha gente que da mucha información, sobre todo a través del internet, acerca de esto, pero la verdad está aquí. Aquí en la Biblia está todo. Mire, esto es una profecía, porque ya sabemos que se cumplió. Se habló 700 años antes de que sucediera. Ya lo leímos en Isaías, y ahora en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, están recordando que esa profecía, la que se había dado antes, se va a cumplir. Y así tal cual fue, a través de una virgen. Pero, mire, le dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué es lo que Dios nos está revelando ahí? Bueno, que Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Es decir, Dios mismo estaría a través de un niño que nacería por medio de una virgen. Ese niño que nació en un pesebre, que después creció, que hizo trabajos de carpintería, y que más adelante, cuando llegó la hora de empezar su misión aquí en la tierra, en el momento en el que comienza su ministerio, usted y yo lo conocemos como alguien que hizo muchísimos milagros. Después lo podemos ver colgado en una cruz, cargando con el pecado del mundo. Bueno, en ese hombre, ¿qué cree? Estaba Dios. En él estaba Dios. Por eso dice, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque Dios vino a este mundo a través de su Hijo. Por eso es que desde el Antiguo Testamento mucha gente ya estaba esperando que llegara el Mesías, que se cumpliese esta profecía. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿En qué momento histórico el profeta Isaías está dando esta profecía? ¿En qué momento Dios, a través de Isaías, está dando esta profecía, esta palabra? Bueno, tenemos que volver a Isaías capítulo 7. En el versículo 1, por favor. Isaías capítulo 7, versículo 1. Dice la Biblia: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Urías, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, la que sigue, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar.
La que sigue. Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. La que sigue. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. La que sigue. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear, tu hijo. La que sigue. Al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. La que sigue. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. La que sigue. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos contra Jehová y aterricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Ok, hasta ahí. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues el pueblo de Dios, Judá, está pasando un momento muy difícil, porque sus enemigos se están juntando. Hay 3 naciones aquí que están peleando que quieren pelear contra él. Ahora, fíjense muy bien. Yo no sé si usted ha escuchado una frase muy popular aquí en México, donde la gente luego hace planes, pero los hace antes de tiempo, y de pronto alguien sale y dice: bueno, primero vamos a matar la gallina y después vemos cómo nos la comemos, ¿no? Bueno, ellos estaban haciendo lo mismo. Ellos ya estaban repartiendo las tierras, ellos ya estaban cantando victoria, ellos ya estaban creyendo que a Judá lo iban a destruir y cómo se iban a repartir las tierras. Ya se estaban pensando a quién iban a poner como rey. Pero Dios le habla al rey de Judá, en ese tiempo, que es Acaz, por medio de Isaías, y le dice: no tengas miedo. Y ahora sí, vámonos hasta el versículo 14. Ese ya lo leímos, pero vamos a recordarlo. Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Ok. Entonces lo que estamos viendo aquí es que en el momento en el que Isaías da este mensaje de profecía acerca de la venida del Mesías, es en el momento más crítico que está viviendo el pueblo de Dios, Judá. Ahora, ¿le parece familiar que en un momento de dificultad, donde hay miedo, donde no saben qué hacer, donde no encuentran una respuesta, donde se sienten en un lugar sin salida, de pronto Dios les da una promesa? Y bueno, cuando esa promesa se cumple, resulta que el pueblo de Israel estaba igual, pasando un momento muy difícil, porque era asolado por la nación romana. Y en medio de ese momento difícil, en medio de ese momento crítico, nace el Mesías. La profecía que se había dado 700 años antes, ahora se estaba cumpliendo. Pero mire lo que son las cosas. ¿Le parece familiar que de pronto
¿En algún momento de su vida se sintió usted como el pueblo de Judá? Desesperado, con temor, sin saber qué hacer, pensando que todo ya había acabado, donde no había esperanza, donde se sentía en un lugar sin salida. Y es en medio de esa dificultad, es en medio de ese dolor, es en medio de esa incertidumbre, donde de pronto la promesa llega a nuestra vida y entonces hay esperanza. Esa profecía le fue dada al pueblo de Judá en un momento donde había dificultad, donde había temor, donde no había esperanza. Esa profecía les trajo esperanza. Cuando nace el Mesías, usted y yo sabemos que en el momento de su nacimiento, pues llegan reyes y se arma prácticamente una gran fiesta, porque hasta los ángeles mismos están cantando. ¿Por qué? Porque ha nacido el Salvador. Pero en el momento en el que usted y yo conocemos realmente a Jesús, sucede lo mismo, porque generalmente es en medio de un gran caos donde Él llega y nace en nuestra vida. Y es ahí donde de pronto, en un mundo donde había oscuridad, donde no había esperanza, donde había temor, de pronto todo cambia. Hay esperanza, hay gozo, y en medio de la dificultad hay fe. Eso es lo que hace Jesús, el Mesías, cuando es presentado y revelado a la vida del hombre. ¿Alguien dice amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Oiga, pero déle fuerte el aplauso, déselo fuerte porque es para Dios. Entonces, bueno, ahorita fue revelado en incógnita. Cuando en el Antiguo Testamento se menciona el nacimiento del Mesías, dice, y llamará su nombre Emmanuel, que ya sabemos el significado, Dios con nosotros. Es decir, Dios mismo estaba diciendo, yo estaré con ustedes, así como le dijo al pueblo de Judá, así también nos estaba diciendo a nosotros, así nos está diciendo ahora a nosotros. Les dice, de una mujer virgen nacerá un hijo, y le llamarán Emmanuel, que es Dios con nosotros. Es decir, yo voy a estar con ustedes a través de ese niño, que obviamente no fue todo el tiempo niño, después creció. Yo estaré en él, con ustedes. Y entonces entra otra pregunta. ¿Por qué nosotros lo conocemos como Jesús? Eso también nos lo han preguntado mucho. Bueno, nuevamente Mateo 1:21, por favor. Mateo 1:21. Cuando el ángel Gabriel se presenta con José, le dice, y dará a luz un hijo, refiriéndose a María, y llamará su nombre Jesús, no Emmanuel, Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Ahí mismo lo dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, su significado es Salvador. Ahora, hay dos cosas que ya nos están siendo reveladas. La primera es que en Jesús estaba Dios mismo. Ya lo leímos. Y aquí se nos está revelando cuál es el propósito por el cual Jesús vino aquí. ¿Cuál es el verdadero propósito de la Navidad? El verdadero propósito de la Navidad es salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, ojo con esto, porque algunas personas, y esto últimamente, yo no sé, la gente se ha judaizado mucho, pero últimamente hay
algunas religiones, algunos grupos, algunas sectas que dicen, no, es que no le tienen que decir Jesús, porque entonces Él no les va a escuchar. Su nombre es Yeshua. Pues bueno, hay una razón por la cual nosotros le decimos Jesús. Yeshua es en el idioma original, que es el hebreo. Pero yo le pregunto algo. Si una persona en México, a una persona que le quieren poner Pedro, bueno, pues le ponen Pedro, ¿verdad? Pero seguramente en Estados Unidos, no conozco mucho el inglés, pero seguramente allá es Peter, ¿no? Bueno, Jesús, la palabra Jesús, está en el idioma griego. Al igual que Pedro, al igual que el nombre de Pablo, todo es en griego. De hecho, se cree que Jesús hablaba griego. Y tiene mucha lógica que haya hablado griego, aunque seguramente también conocía el hebreo. Pero yo creo, y muchos estudiosos de la Biblia creen, que Jesús hablaba griego. ¿Por qué? Pues porque en ese tiempo era el idioma que se manejaba ahí. Entonces, por eso es que nosotros le llamamos Jesús. Porque es en el idioma en el que a nosotros nos fue, ya en el tema de las traducciones y demás. Pero al final, si usted le dice Jesús, si usted le dice Yeshua, como usted le quiere decir, Él sabe que usted se está refiriendo a Él. Lo único que cambia, bueno, es el tema de la traducción. Entonces, Emmanuel, Dios con nosotros. La revelación es que en Él estaba Dios. Jesús es el Salvador y ese es el motivo de la Navidad. Entonces, en la antigüedad, mucha gente esperaba al Mesías. ¿Por qué? Porque sabía que el día que el Mesías naciera, llegaría la esperanza. Hoy, usted y yo, bueno, estamos a pocos días de que llegue la Navidad. Y seguramente ya estamos contando los días para que eso suceda. En la antigüedad estuvieron esperando años. Y no necesariamente para festejarlo como lo hacemos nosotros, sino porque ellos necesitaban de un Salvador. Hoy usted y yo ya lo tenemos, porque Él ya vino, Él ya estuvo aquí. Hoy lo que hacemos cada año es recordar que un día Él estuvo caminando aquí, estuvo aquí en la tierra con un propósito y Dios estaba en Él. ¿Para qué? Para darnos salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Oiga, pero dáselo fuerte, porque es para Dios. Y mire, para que quede un poquito claro, bueno, no sé si a lo mejor lo voy a confundir más, yo espero que no, pero muchas personas, hablando de estos temas de, bueno, pero ¿cómo es que está relacionado el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo? Mire, no todas las preguntas tienen respuesta. ¿Por qué? Porque la mente del ser humano está hasta cierto punto limitada. No tenemos todas las respuestas porque la misma Biblia dice que hay misterios. Sin embargo, hay algunas maneras de cómo podemos entender, como para tener una idea un poquito más clara. Pero cuando la gente me pregunta, bueno, pero ¿cómo Dios el Padre está en Él? Y entonces el Padre ¿dónde está? Y entonces, bueno, mire, alguna vez escuché dos enseñanzas y las dos me gustaron mucho, tienen lógica. Una de ellas dice, bueno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es como el agua, que es líquida, que es sólida, pero también es gaseosa, ¿no? O sea, el agua se puede convertir en hielo, no deja de ser agua, ¿verdad? Pero también es vapor, o sea, es gaseosa. Pero hubo algo que me llamó la atención. Mire, usted sale un día, sobre todo aquí en esta zona, usted sale un día como a las 2 o 3 de la tarde y
pues busca una sombra para cubrirse, ¿verdad? Porque a esa hora seguramente usted sale con una sombrilla o sale con una camisa de manga larga para cubrirse ¿del qué? ¿Ok? ¿Para cubrirse de qué? Del sol, ¿verdad? Porque el sol pues le quema, o va usted a la playa y el sol le quema. Pero ¿cómo le quema el sol si el sol está ahí arriba? Lo que le quema son los rayos. Y es que dicen los que saben que los rayos del sol, para que llegue aquí a la Tierra, tardan un promedio de, por aquí lo tengo anotado, según esto, de 8 minutos con 20 segundos. O sea, de allá a acá, tarda un promedio de 8 minutos con 20 segundos en llegar el rayo del sol a nosotros, ¿verdad? Entonces, lo que le quema a usted es el rayo del sol, pero es el sol, es el sol mismo. Entonces, Dios es Dios, como el sol, pero estuvo aquí caminando, encarnado en Jesús. Pero ¿cómo puede estar en los lados al mismo tiempo? Así como el sol puede estar en el mismo lugar, pero usted y yo lo pudimos sentir aquí a través de los rayos. De la manera que sea, pues a la luz de las Escrituras, hoy hemos descubierto una gran verdad. Emmanuel es Dios con nosotros. Y si Dios lo profetizó, es porque Él estaría aquí entre nosotros a través de un hombre que sentiría como usted y como yo, y que incluso fue tentado como usted y como yo, y que murió incluso como hombre, siendo una persona, como seguramente nos pasará a usted y a mí algún día. Pero Él resucitó. Y su nombre, Jesucristo. Su propósito, darnos salvación y vida eterna. Ese es el propósito por el cual Él vino acá, y es lo que usted y yo tenemos que recordar cada vez que escuchemos la Navidad. ¿Qué fue la Navidad? ¿Qué es la Navidad? El nacimiento de un niño, y Dios venía en Él. Dios vino en Él. Ahora, con esto quiero concluir. Él vino obviamente para salvarnos a usted y a mí de nuestros pecados. Pero también usted y yo sabemos que Él es el Rey, porque la Biblia así lo dice, que Él es el Rey de Reyes y es el Señor de señores. Pero pastor, entonces, ¿cómo es que ahorita está reinando la maldad? Bueno, estamos disipando muchas dudas, ¿verdad? La maldad, la enfermedad, las guerras, todo lo malo tiene un tiempo. Lo único que es eterno es Dios. Y habrá un tiempo, dice el libro de Apocalipsis, donde Dios junto con su Hijo Jesucristo vendrán aquí a la tierra a reinar. Y dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15, Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, mire lo que dice. Está hablando, bueno, obviamente se está hablando acerca del tiempo apocalíptico, ¿verdad? Y esto ya es acerca del juicio final. Y dice aquí la Biblia, el séptimo ángel, que es el último, tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo.
que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Sígame en esto, iglesia. Fíjense muy bien, porque si usted lo lee detenidamente, aquí se va a dar cuenta de algo interesante. Cuando la trompeta suena, todos ya están haciendo una gran fiesta, porque va a reinar Dios con Jesucristo. Pero medite en esto. Cuando en un partido de fútbol el árbitro da el silbatazo de inicio, ¿usted ya puede festejar que su equipo ganó? No, ¿verdad? Porque apenas va a empezar. Usted lo festejaría cuando se esté dando el silbatazo final. ¿Y cómo es que aquí todos están alegres, gozándose, si el acontecimiento no ha sucedido? La trompeta apenas está sonando. Bueno, es que esa trompeta está dando inicio a un acontecimiento, pero en el cielo todos saben lo que va a suceder. Iglesia, esa es la confianza que usted y yo debemos de tener todos los días. Con el nacimiento de Jesús, es como si una trompeta estuviera sonando en nuestras vidas. Y en el momento en el que usted y yo lo recibimos, hay algo que sí es seguro: que usted y yo vamos a tener victoria. Yo no sé cuántos momentos difíciles pudiera usted estar pasando el día de hoy, pero en medio de un caos, de una gran necesidad, de una gran incertidumbre, es cuando generalmente llega Jesús a nuestra vida. Gracias a Dios por la Navidad que usted y yo hemos podido vivir cada uno. Gracias a Dios porque un día Jesús vino y nació en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amén. Amén. Le damos un aplauso a Dios. Y la cereza del pastel, iglesia. La Biblia dice, en repetidas ocasiones nos muestra a Jesús como el unigénito. ¿Cuántos saben esto? Jesús es el unigénito de Dios. ¿Amén? ¿Pero qué cree? También la Biblia dice que es el primogénito. Pastor, entonces, ¿Jesús es el unigénito o es el primogénito? Mire, esto le va a alegrar el corazón. Jesús era el unigénito. Cuando nació aquí en la tierra era el unigénito. Porque Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él vino aquí como el unigénito, el único. Pero cuando fue a la cruz, después de su sacrificio, Juan capítulo 1, versículo 12, pónganlo en la pantalla por favor. Juan capítulo 1, versículo 12. Y dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido a Jesús en su corazón? A todos los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en Él? Les dio la potestad, el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios.
¿De ser qué? De ser hijos de Dios. Ya no es el unigénito, ahora es el primogénito, porque es el primero, es el mayor de todos. Porque después de que Él vino y cumplió con su propósito, ahora todo aquel que cree en aquel que nació en ese pesebre, tiene la potestad, el derecho de ser también hijo de Dios. Entonces ya no es el unigénito, porque ahora usted y yo también somos hijos. Por eso ahora Él es el primogénito. A Él no le importó dejar de ser el único. Por eso Él es el primero, es el más grande. Ese es Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele fuerte el aplauso a Dios, déselo fuerte, 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 porque es para Dios.